Bienvenidos fanáticos del anime y del mundo ninja. Hoy en Mundo Shonen les traigo una nueva historia que los atrapará desde el primer momento. El resurgir, eco de las sombras. En este universo alterno de Naruto Shippuden, el destino de personajes como Hinata, Naruto, Ino, Sasuke, Sakura, Shikamaru, Sai y hasta la legendaria Tsunade tomará un rumbo completamente diferente. Viejas alianzas serán puestas a prueba, nuevos vínculos nacerán, y las sombras del pasado volverán para cambiar el futuro del mundo shinobi. ¿Qué secretos guarda este nuevo resurgir? ¿Podrán nuestros héroes enfrentarse al eco de las sombras o quedarán atrapados en ellas? Si quieres descubrirlo, no olvides suscribirte a Mundo Shonen, activar la campanita y seguirnos en todas nuestras redes sociales para no perderte nada. Una nueva historia empieza aquí, y tú serás parte de ella. Capítulo 71. La caída de Konoha II. El caos se había desatado en Konoha. La rebelión Uchiha estaba en su punto álgido, y mientras Fukako empujaba a Naruto hacia el borde del abismo, una figura caminaba entre el humo y los escombros, con los ojos bañados en fuego. Era Itachi Uchiha. 2 meses atrás, el mundo creyó que había muerto en una misión en Kirigakure. Había sido una decisión necesaria. El clan Uchiha se estaba comportando de forma errática, y todo indicaba que algo oscuro se estaba gestando en sus entrañas. Itachi notaba los cambios. Pergaminos perdidos, reuniones nocturnas, misiones de clasificación dudosa, entrenamientos secretos sin registro oficial. Todo olía a conspiración. No había tenido otra opción. Fingió su muerte durante la misión en Kiri. Únicamente una persona sabía la verdad: Shisui. Desde entonces, bajo un Enge, investigó desde las sombras. Vigiló cada movimiento de su clan. Observó en silencio cómo Fukako reunía poder, cómo manipulaba a los ancianos, cómo preparaba la toma. Y un día antes de la final de los exámenes, Chunin vio lo imperdonable. Desde un rincón oscuro del santuario del clan, presenció cómo su propio padre, Fukako, asesinaba a Mikoto. Ella había intentado detenerlo, hablarle, suplicarle. Pero él no vaciló. Ese momento rompió todo lo que quedaba dentro de Itachi. Nunca había deseado el liderazgo del clan. No se sentía con derecho, ni lo ambicionaba. Pero ya no se trataba de orgullo. Se trataba de justicia. De evitar que esa oscuridad devorara la aldea y al mismo clan. Volviendo al presente, los pasos de Itachi eran pesados pero decididos. En su espalda, envueltas en un manto, llevaba las cabezas de los ancianos del clan Uchiha. Aquellos que habían instigado todo desde las sombras. Los consejeros que alimentaron el odio, que planearon el alzamiento, que sellaron el destino de Mikoto y ahora arrastraban a todo el clan hacia la perdición. Cuando llegó al centro del estadio, Fukako lo vio. Su rostro se paralizó. Junto a él, Naruto con 6 colas, sumido en el odio, respiraba fuego. Fukako no podía creerlo. «Tú», murmuró. Itachi arrojó el manto al suelo. Las cabezas rodaron, quedando frente a Fukako. Murieron creyendo que estaban haciendo lo correcto. Pero lo único que hicieron fue arrastrar a nuestro clan al infierno. Tú mataste a los ancianos. Traidor. Hijo desnaturalizado. ¿Y tú qué eres, padre? La voz de Itachi se mantuvo serena, pero los ojos le ardían de tristeza. ¿El hombre que mató a su esposa por hablar demasiado? ¿El líder que prefiere convertir a su familia en mártires antes que cambiar de camino? Naruto, aún sumido en el chakra del Kibi, giró su rostro lentamente hacia Itachi. Su voz salió enronquecida, rota. Tú sabías. Sabías todo esto. Itachi lo miró de frente, sin miedo, sin juicio. Supe lo suficiente para entender que no podías cargar esto solo. Por eso estoy aquí. Fukako levantó su brazo, su chakra comenzando a arder. Te mataré con mis propias manos. Y luego acabaré con Konoha. Itachi activó el Manjeki. Una lágrima bajó por su mejilla. Te amé, padre. Pero ya no voy a permitir que esto continúe. Si mi dolor puede detener tu odio, entonces, que así sea. Por otro lado, Sasuke no sabía en qué momento sus pasos lo habían llevado tan cerca. La batalla lo había dejado paralizado, incapaz de actuar, de decidir. Había visto a su clan desatar el caos, había visto a su padre liderar la masacre como un dios vengativo, pero nada lo había preparado para lo que ahora veía y oía. Itachi. Su hermano estaba allí. Vivo. No era un fantasma.
No era una ilusión creada por el trauma o un genjutsu. Era él. Con el mangeji ardiendo, con sangre en la capa, con dolor en la mirada. Y estaba enfrentando a su padre. El corazón de Sasuke se aceleró. Se ocultó tras un pilar derrumbado, apenas unos metros más atrás, entre el humo, los cadáveres y la destrucción. Quería acercarse, gritarle a Itachi que estaba vivo, preguntarle dónde demonios había estado, por qué lo había dejado solo. Pero entonces oyó la conversación. Primero, la voz de Fukako. Fría. Afilada. Después, las palabras de Itachi. Y luego, el golpe. El mundo de Sasuke colapsó en un instante. No, pensó. No puede ser. Pero las palabras no eran una acusación vacía. Eran una sentencia. Una verdad enterrada y podrida que ahora emergía como un cadáver bajo la lluvia. Recordó que ayer su madre no había aparecido por la noche. Las explicaciones vagas. El luto seco. El silencio del clan. Su padre cada vez más distante. Sasuke cayó de rodillas. La piedra bajo él se sintió tan blanda como barro. El pecho le dolía. Le costaba respirar. Una náusea lo tomó por sorpresa. Todo este tiempo creyó que su padre era un líder duro, pero justo. Que lo preparaba para un futuro brillante. Que su clan debía levantarse, sí, pero con honor. Y ahora, todo era mentira. Las palabras de Itachi lo desgarraban más que cualquier jutsu. Sasuke apretó los puños hasta que las uñas le cortaron la piel. No lloraba. No podía. Era un vacío tan abrumador que ni las lágrimas encontraban salida. Había idealizado a su padre. Y su padre era un asesino. Un monstruo que había matado a su madre. ¿Por qué? Murmuró Sasuke, ahogado. ¿Por qué nadie me lo dijo? ¿Por qué tuve que enterarme así? Itachi no lo había visto aún. Y quizás era mejor así. Sasuke se dobló sobre sí mismo, con la frente contra el suelo destruido, con el corazón hecho trizas. El odio, el dolor, la culpa. Todo lo que había sentido hacia Itachi, ahora lo sentía hacia sí mismo. No había salvado a nadie. No había protegido a su madre. No había entendido nada. Quiso gritar, pero el cuerpo no le respondía. Se quedó allí, temblando, mientras escuchaba a Itachi seguir hablando con Fukako. Las palabras eran ecos distantes. Todo en él se había roto. Las raíces de su identidad se desmoronaban. Por primera vez en su vida, Sasuke no sabía quién era. Solo sabía que no podía seguir siendo lo que su padre quiso que fuera. Capítulo 72. La caída de Konoha III. Konoha ardía. Las llamas no eran lo más devastador. Era el sonido. Explosiones lejanas, el estruendo de los tejados colapsando, los gritos de niños perdidos entre el humo. Desde la torre del Hokage hasta los rincones más olvidados de la aldea, el caos se había extendido como una plaga. La academia ninja había sido alcanzada por uno de los primeros ataques. El salón principal estaba en ruinas, y varios profesores luchaban por evacuar a los estudiantes menores. Un chunin con una pierna rota sostenía la puerta mientras gritaba instrucciones. La sangre goteaba por su tobillo, pero no se movía. Era uno de los tantos que prefería morir de pie que ver a la próxima generación caer. Mientras tanto, en las calles principales, los Chunin de élite combatían sin tregua. Kakashi Atake, Kurenai, Chosa, Gui, todos con el rostro endurecido por la determinación. Cada uno de ellos enfrentaba a miembros del clan Uchiha con un fervor que rayaba en la desesperación. Ya no se trataba de proteger una estructura. Era una batalla por el alma de Konoha. Los Uchiha se movían como un enjambre. Coordinados, letales, implacables. Usaban genjutsu, katon, armas selladas. Sus ataques eran quirúrgicos. Las reservas de agua, los hospitales, los depósitos de suministros. Estaban decididos a derrumbarlo todo. Y aún así, no estaban solos. Un pequeño grupo de genin, aquellos que aún podían pelear, se unió a la defensa. Ino, Tsuji, Lee, Kiba, Tenten, formaban barreras, protegían rutas de escape, asistían a los más heridos. Nadie esperaba ver a un grupo de niños actuando como veteranos de guerra, pero allí estaban, firmes, decididos. Y entonces, en medio del combate, una figura solitaria se unió a ellos. Gaara de la arena. Su rostro no mostraba expresión, pero sus ojos hablaban de otra cosa. Se colocó al frente de los genin, la arena danzando a su alrededor como un escudo viviente. ¿Qué haces aquí?, preguntó Tsuji, jadeando. Pude haberme ido, dijo Gaara, con voz seca. Pero estoy en deuda con Naruto Uzumaki. Y las deudas se pagan. Nadie dijo nada más. Gaara levantó la mano, y la arena aplastó a dos Uchiha al instante. La moral se alzó. Una chispa de esperanza. Y cuando todo parecía perdido, un nuevo estruendo llegó desde la entrada sur. Tambores. Gritos. Banderas de Kiri.
La mismísima Mizukage entró liderando una avanzada de más de 50 shinobi. Estaba cubierta de sudor, pero su mirada brillaba con determinación. Había recibido los informes hacía pocas horas. Lo que estaba pasando en Konoha no era una simple disputa. Era una masacre, una rebelión. Y aunque su aldea había sufrido a manos de otros en el pasado, sabía que debía ayudar, fue su promesa hacia el daimyo. Ayuden a los civiles. Evacúen los hospitales. Luchen solo si es necesario. Konoha no caerá hoy. Gritó con voz firme. La ayuda llegó como agua en el desierto. Médicos curando. Escuadrones abriendo caminos entre los escombros. Era la primera señal clara de que, quizás, la aldea tenía una oportunidad. Mientras tanto, Hinata y Shikamaru seguían su camino, ambos jadeaban, heridos, ensangrentados, cubiertos de polvo. Las explosiones retumbaban y ellos trataban de llegar a Naruto. Shikamaru, no podemos más, dijo Hinata, cayendo de rodillas. Shikamaru la tomó del brazo, al borde de la desesperación. No, no podemos parar ahora. No cuando más nos necesita. Él, siempre carga con todo solo, susurró ella, con lágrimas cayendo entre la sangre. Pero esta vez no quiero dejarlo solo. No otra vez. Shikamaru la miró, sus ojos oscuros llenos de tormentas. ¿Sabes qué me dijo una vez? Que era el que más lo hacía pensar. Que mi cabeza le daba paz. Yo no entendí lo que quiso decir, hasta ahora. Apretó los dientes. Naruto está perdiendo el control porque piensa que no le queda nadie. Y nosotros somos sus jodidos pilares. Hinata lo miró, el corazón latiendo con rabia y miedo. Entonces corremos. Gritó ella, alzándose con todo el chakra que le quedaba. Si caemos, caeremos con él. Pero no lo dejaremos solo, Shikamaru. No ahora. Eso quería oír, sonrió él, aunque le sangraba la boca. Vamos a buscarlo. Vamos a salvarlo. A morir intentándolo. Se lanzaron hacia la salida del túnel, el rugido del kibi en la distancia, y la esperanza, colgando de un hilo, entre los restos. Tsunade emergió cubierta de polvo, jadeando. Orochimaru la seguía con el rostro tan impasible como siempre, su lengua limpia de sangre esta vez. Shikamaru e Hinata aparecieron desde el túnel lateral, casi cayendo al suelo por el cansancio acumulado. Tsunade-sama. Gritó Hinata al verla, tropezando hacia ella. Gracias a los dioses que están bien. Shikamaru, apoyándose en una pared semiderruida, habló entre dientes. Intentamos llegar a Naruto, pero es imposible. Fukako está allí hablando con alguien. El chakra de Naruto está desbordado. Pero entonces, un informe cambió todo. Tsunade-sama. Hiruzen ha escapado por los túneles subterráneos. Gritó una versión de Katsuyu que se encontraba en el hombro de Tsunade. Hiruzen está huyendo. Se escapa por las vías subterráneas. Va hacia el distrito oeste. Sabe que cuando Naruto se desate por completo, será su fin. Tsunade cerró los ojos por un segundo. Rabia. Asco. Dolor. Luego los abrió como cuchillas. Cobarde de mierda. Le temblaba la mandíbula. ¿Y qué hacemos? Preguntó Hinata, apretando los puños. Tsunade se acercó a ella y a Shikamaru. Los miró fijamente. Había orgullo, pero también desesperación. Yo, tengo que ir tras Hiruzen. Es nuestra única oportunidad de detener esta podredumbre de raíz. Jiraiya y Shisui están evacuando civiles. Orochimaru vendrá conmigo. Hinata abrió los ojos de par en par. ¿Y Naruto? Tsunade alzó la mirada hacia el cielo ennegrecido, donde el chakra del kibi comenzaba a colarse como llamas danzantes. A ustedes, les encargo lo más importante. ¿Qué? Preguntó Shikamaru. Lleguen hasta él, ordenó Tsunade, su voz firme como acero. No dejen que lo perdamos. No dejen que Konoha pierda a su símbolo más puro. Háblenle, abrácenlo, peleen si deben. Pero deténganlo antes de que el odio lo arrastre por completo. Shikamaru tragó saliva. ¿Estás segura de eso? No somos los más fuertes, Tsunade-sama. Ella se agachó, y apoyó la mano sobre su hombro, con una mirada que pesaba como una montaña. No necesito fuerza bruta. Necesito el lazo que solo ustedes tienen con él. Naruto aún escucha sus voces. Es lo único que puede salvarlo ahora. Hinata asintió, los ojos brillando con lágrimas. Lo alcanzaremos. Te lo juro. Más les vale. Tsunade se giró hacia Orochimaru. Vamos. Ese viejo bastardo no va a huir de mí, he soportado mucho. Orochimaru esbozó una sonrisa torcida. Ah, cuánto echaba de menos esta parte de ti, Tsunade. Los Sannin desaparecieron entre los escombros. Y allí quedaron Hinata y Shikamaru, solos, frente al fuego y el rugido de una bestia. ¿Lista?
murmuró Shikamaru, tensando los músculos, aunque el cuerpo le dolía a morir. Hinata asintió. No quedaba espacio para dudas. Siempre que sea por él, siempre estaré lista. Y corrieron hacia el corazón del infierno. Capítulo 73. La caída de Konoha IV. El cielo, ennegrecido por el humo y el chakra desbordado, tembló cuando Fugako dio el primer paso hacia su hijo. ¿Así que este es tu gran regreso? ¿Convertido en un asesino de tu propia sangre? Rugió con voz llena de ira y decepción, aunque sus ojos brillaban con la violencia de un fanático. Itachi no contestó. Caminó hacia él con el mangeji activado, el rostro estoico, el alma rota. En sus manos no temblaba el kunai, pero sí el peso de cada decisión. No he venido a matarte, padre, dijo finalmente. He venido a detenerte. Fugako desenfundó su espada con un movimiento limpio, casi ceremonial. Una nube de chakra rojo oscuro envolvió su cuerpo como una segunda piel. Entonces prepárate para morir como los débiles que defendiste. Konoha nunca nos mereció. El primer impacto fue brutal. La espada de Fugako chocó contra el escudo ilusorio del Sharingan, desatando una onda que quebró el suelo bajo ellos. Itachi retrocedió con agilidad, activando una cadena de genjutsus para frenar el avance de su padre, pero Fugako los rompía con pura brutalidad, como si la lógica no existiera en su mente. No me detendrás con ilusiones, Itachi. Yo te enseñé todo lo que sabes. Itachi esquivó un ataque descendente, giró en el aire y lanzó una lluvia de shuriken con sellos explosivos, buscando romper la defensa de chakra. Fugako los desvió con su katana envuelta en katón, provocando una explosión de fuego que iluminó el campo de batalla como una estrella moribunda. La pelea se volvió feroz, impredecible. Genjutsus que deformaban la realidad, taijutsu de alta velocidad, jutsus de fuego, de sombras, de sangre. El pasado y el presente colisionando en cada golpe. Pero la batalla no era solo física. Era una guerra de ideales. Nuestro clan estaba destinado a gobernar. Tú eras el elegido, Itachi. Y lo desperdiciaste por un sueño infantil de paz. Gritaba Fugako, golpeando con una furia ciega. Y tú mataste a nuestra madre, respondió Itachi, con voz rota, deteniendo un golpe con un muro de chakra. Nunca gobernarás nada más. Fugako lanzó un jutsu ancestral, una técnica Uchiha que deformaba el aire a su alrededor, generando una presión que parecía colapsar los pulmones. Itachi sangraba, jadeaba, pero no se detenía. Cada paso suyo era más firme. Cada mirada suya más clara. Por otro lado, estaba Naruto. Quieto. Con la espalda recta, el chakra del ki temblando alrededor suyo como un huracán silente. Sus ojos estaban cerrados. El aire vibraba. No estaba allí. Estaba en su mente. Kurama, susurró Naruto en su plano interno, flotando en un mar rojo. Kurama lo observaba con los ojos entrecerrados. Pero esta vez no había burla en su mirada. Solo preocupación. Y algo más profundo. Dolor. Naruto, dijo el zorro, su voz grave resonando como un trueno apagado. ¿Hasta dónde piensas dejar que esto te arrastre? El chico lo miró. Tenía los ojos llorosos. Los puños apretados. ¿Y qué otra opción tengo? Respondió con un nudo en la garganta. Me lo han quitado todo. Todo. Me mintieron desde el primer día. Me usaron como una herramienta. ¿Y ahora quieres que me calme? ¿Que perdone? Kurama no desvió la mirada. No te estoy pidiendo que perdones. Te estoy pidiendo que no te pierdas. Naruto dio un paso hacia adelante, la rabia brotando de su piel como vapor. ¿Tú qué sabes? ¿Tú sabes lo que es estar solo? Lo que es ser odiado solo por existir. ¿Tú sabes lo que es no tener a nadie que te mire a los ojos y vea algo más que una carga? Kurama soltó un gruñido bajo. Sé más de eso de lo que crees. Naruto se quedó en silencio. Kurama se acercó, las rejas brillando con una luz tenue. Durante siglos me han temido, encerrado, usado como un arma. Los humanos solo ven poder en mí, destrucción. Pero nadie me ha preguntado si quiero destruir. Nadie me ha preguntado si yo también estoy cansado. Naruto respiró hondo. Yo solo quería ser reconocido. Que alguien me dijera que valía la pena, que mi existencia tenía sentido. Y lo tiene, lo interrumpió Kurama con fuerza. Pero no de esta forma. No si te pierdes a ti mismo. Si dejas que el odio de los demás te consuma, entonces sí, serás el monstruo que ellos querían que fueras. Ya no me queda nada. Claro que sí, idiota. Rugió Kurama, con una rabia que no era enemiga, sino desesperada. Tienes amigos que han peleado a tu lado. Hinata está ahí fuera, sangrando por ti. Shikamaru está arriesgando su vida por ti.
Tsunade, Jiraiya, Shisui, todos están luchando para que tú no te conviertas en lo que odian. Naruto se quedó en silencio. ¿Y qué hay de los Uzumaki? Susurró. ¿Qué hay de todos los que murieron, los que fueron usados, sellados, despedazados? ¿Quién les da justicia? Kurama bajó un poco la cabeza. Tú. Naruto lo miró confundido. Tú eres su justicia, Naruto. No su venganza. Si tú te destruyes, si dejas que el odio tome las riendas, entonces ganan los que nos quisieron ver como bestias. Pero si sigues adelante, si levantas la cabeza, si luchas por un futuro, entonces los haces inmortales. Vives por ellos. Vives para cambiarlo todo. Naruto apretó los dientes. Las lágrimas ya caían, calientes, pesadas. Tengo miedo, Kurama, tengo miedo de perderme. De que todo este poder me destruya desde adentro. Kurama se acercó hasta el borde de las rejas. Entonces, déjame ayudarte. Déjame estar contigo. No como un arma, sino como un aliado. Naruto cerró los ojos. Y por primera vez, en mucho tiempo, sintió que alguien lo entendía. Que no estaba solo. El chakra del Kyuubi aún lo cubría todo. Hinata y Shikamaru lo sintieron como un muro invisible mientras avanzaban, como si el aire ardiera con vida propia. A cada paso, las piedras crujían bajo sus pies, el cielo parecía oscurecerse, y el viento traía consigo un murmullo salvaje. Cuando finalmente llegaron a la zona central del estadio, o lo que quedaba de él, lo primero que vieron fue a Naruto de espaldas, con las colas ondeando como látigos de chakra puro. Pero no estaban solos. Una figura más alta, envuelta en una túnica manchada de sangre, estaba delante de él. Itachi. Murmuró Shikamaru, sin creer lo que veían sus ojos. Pero él, estaba muerto, dijo Hinata, sin aliento. Naruto no se movía. El fuego rojo del zorro aún brotaba de su espalda, pero no atacaba. Como si esa presencia, la de Itachi, hubiera traído algo más profundo que miedo. Un eco de equilibrio. No hubo tiempo para explicaciones. A lo lejos, otra figura descendía del cielo en un salto colosal. Fugako. La fuerza de su aterrizaje partió el suelo en dos. La batalla reanudó con una velocidad imposible. Golpes, genjutsu, llamas negras, clones, sellos. Itachi esquivaba y contraatacaba con precisión quirúrgica, pero Fugako tenía años de experiencia más, y su odio era tan denso como su chakra. Shikamaru y Hinata apenas podían seguir el ritmo del combate. El padre golpeaba sin piedad. El hijo resistía. Pero era claro, Itachi estaba retrocediendo. No puede solo, murmuró Hinata, con los puños temblando. Y entonces ocurrió. Una tercera figura cayó al campo, envuelta en un rayo de chakra morado y negro, con los ojos completamente abiertos y la expresión destrozada. Sasuke. Su llegada fue como un grito mudo. Se paró entre los dos, la vista clavada en su padre, pero no dijo nada. Itachi, jadeando, lo vio por el rabillo del ojo. Sasuke, no, susurró. No te metas. Pero ya era tarde. Sé lo que hiciste. Gritó Sasuke a Fugako, la voz quebrada. Lo que le hiciste a mamá. La mataste. La silenciaste porque quería detenerte. Fugako no se inmutó. Solo lo miró, como si no valiera el esfuerzo de contestar. Era débil. Como tú lo fuiste. Pero tu hermano, él tiene el fuego que a ti te falta. Sasuke se tambaleó. Su corazón era una ruina. Todo lo que creía, todo lo que había seguido, todo lo que había sufrido, era mentira. Todo este tiempo, murmuró, con las lágrimas mezclándose con el polvo. Quise ser como tú. Quise ganarme tu mirada. Tu respeto. Y tú la mataste. Mataste a la única persona que me amó de verdad. Itachi se irguió, sorprendido. Esa confesión le desgarró más que cualquier herida. Sasuke, escúchame, no tienes que pelear por mí. Pero Sasuke lo interrumpió. No estoy peleando por ti. Se volvió hacia su padre, activando su Sharingan, que ahora parecía encenderse con una llama nueva, más oscura. Estoy peleando para que mamá pueda descansar en paz. El campo vibró. Fugako rió con desdén. ¿Y crees que puedes detenerme tú solo? Sasuke dio un paso adelante. El aura a su alrededor estalló. No estoy solo. Itachi se colocó a su lado. Y por primera vez en años, pelearían como hermanos. Shikamaru miró la escena, anonadado. Esto, se está saliendo de toda escala. Hinata no podía despegar los ojos de Naruto. El chakra del Kyuubi temblaba. Como si incluso la bestia se sintiera conmovida por ese acto. Naruto, susurró ella. No lo pierdas ahora. No cuando te están enseñando que todavía queda algo por lo que luchar. Capítulo 74. La caída de Konoha. El combate había sido brutal. El suelo, destrozado. Los pilares, calcinados.
el aire, irrespirable por el olor a chakra quemado y sangre derramada. Fukako Uchiha, jadeante, con la túnica hecha trizas y el manjeki ardiendo, miraba con una mezcla de furia y orgullo a los dos jóvenes frente a él. Sus hijos. Itachi sangraba por la boca. Uno de sus brazos no respondía. Pero sus ojos seguían firmes. Inquebrantables. Sasuke, apenas de pie, con quemaduras en el costado y sangre seca en el cuello, había dejado de temblar. Ya no era el niño que buscaba respuestas. Era el hermano que buscaba justicia. Fukako, sin salida, sin argumentos, se vio enfrentado a la consecuencia final de sus acciones. Lo que había empezado como una cruzada por la dignidad del clan, lo había transformado en un símbolo de odio y muerte. Su último manjeki se desvaneció, su cuerpo colapsando no por una herida visible, sino por el genjutsu definitivo de Itachi. Una prisión de recuerdos, donde sus crímenes lo devoraban sin tregua. Fue una ejecución sin sangre, pero no menos definitiva. El castigo final de quien no merecía redención. Itachi, con pasos firmes, se acercó al cuerpo de su padre. En su interior, el dolor era indescriptible. No solo por el acto de fratricidio, sino por lo que significaba. Por años había evitado su papel como líder del clan. Había fingido no verlo, no sentirlo. Había preferido la neutralidad, la distancia, incluso el autoexilio. Pero la indiferencia fue el error más grande. Su silencio permitió que el fuego se avivara. Que Fukako creciera sin oposición. Que el odio enraizara en su hermano, en sus primos, en toda la sangre del clan. En ese momento, lo entendió. El liderazgo no se elige. Se asume. No se trata de querer o no querer, sino de impedir que quienes sí lo desean por ambición lo tomen por la fuerza. Aquella elección que había postergado toda su vida, ahora la había tomado en el campo de batalla, entre los escombros de una aldea herida. Itachi no lloró. No esta vez. El dolor estaba allí, latiendo con cada respiración. Pero su voz fue firme, inquebrantable, mientras colocaba dos dedos en el suelo, sellando los últimos rastros del chakra de Fukako. Era el final. La última chispa de un linaje roto. Y entonces se giró hacia Sasuke. Lo vio ahí, herido, agotado, emocionalmente colapsado. Lo vio temblar y aún así permanecer en pie. El mismo niño que buscaba su aprobación, que había heredado tanto amor como rabia. Itachi se arrodilló frente a él, tomándole el rostro entre las manos, con los ojos llenos de lágrimas por primera vez. Sasuke, tú mereces un mañana. Y mamá también lo merecía. Sasuke lo abrazó, temblando como un niño. Itachi le confesó que había observado durante años las señales del conflicto. Que su error más grande fue callar, mirar hacia otro lado. Pero también le dejó claro que no era tarde para romper el ciclo. Que él, Sasuke, podía elegir vivir diferente. Que no debía cargar con nada de esto. Que no era necesario que heredara ni odio, ni deber, ni nombres. Que debía construirse lejos del orgullo, lejos de la sombra de los Uchiha. Que debía vivir como quisiera. Simplemente como Sasuke. Cuando ambos hermanos se quedaron uno al lado del otro, en medio del campo destrozado, no eran iguales. No eran perfectos. Pero eran lo que Konoha necesitaba. La luz que arde en la oscuridad. Y la sombra que protege la esperanza. En las gradas destruidas, los pocos Uchiha que quedaban bajaron la mirada. Algunos lloraron. Otros cayeron de rodillas. El silencio se extendió como un luto compartido. El ciclo se había roto. Y mientras el polvo comenzaba a asentarse, en otra parte del estadio, Naruto respiraba con dificultad. El chakra rojo del Kibi aún ondulaba como fuego vivo a su alrededor, pero algo en sus ojos había cambiado. Ya no eran solo ira ni desesperación. Eran confusión, eran heridas abiertas. Las 6 colas se agitaban con violencia, pero temblaban. Como si dudaran. Hinata y Shikamaru, maltrechos, ensangrentados, pero aún de pie, se acercaban con paso firme. Itachi, unos metros más atrás, seguía observando, atento, pero sabía que esa no era su batalla. Era de ellos. Naruto, la voz de Hinata era apenas un susurro, rota por el cansancio y las lágrimas. ¿Me escuchas? Nada. Solo el crujir del suelo bajo el chakra bestial. Shikamaru entrecerró los ojos. Vio cómo los colmillos de chakra comenzaban a disiparse, no con miedo, sino con duda. Idiota, murmuró, acercándose más. Siempre cargas todo tú solo. Como si fueras el único que tiene dolor. Como si fueras el único con pasado. El cuerpo de Naruto tembló. Los ojos aún rojos lo miraron con furia. Pero esa furia no era suya. Era prestada. Naruto, Hinata siguió, avanzando, aunque le sangraba la pierna. ¿Recuerdas las veces que me salvaste?
Ahora mi turno de salvarte a ti, ¿sabes por qué siempre te he admirado? El aire se volvió más liviano. Las llamas de chakra se contrajeron. Yo, no te admiraba por tu fuerza, Naruto, dijo ella con una lágrima cayéndole por la mejilla. Sino por tu corazón. No puedes dejar que te lo arrebaten ahora. No después de todo lo que has vivido. Shikamaru dio un paso más. Te necesitamos, idiota. No como monstruo. Como Naruto. El tipo que le gritó al estadio, su linaje con la frente en alto. El que nos arrastró a todos a su locura y nos hizo mejores por eso. Naruto jadeó. Las colas comenzaron a desvanecerse una por una. Yo, no, su voz se quebró, volviendo a él poco a poco. No pude protegerlos. No pude detener nada, solo lo seré cuando perdí el control. Aún puedes. Le gritó Hinata de golpe, con los puños cerrados. Aún estás aquí. Con nosotros. Naruto, vuelve. Vuelve conmigo. Y como si esas palabras hubieran sido un jutsu sellado con amor, las colas restantes explotaron en una nube de chakra. Naruto cayó de rodillas. Su cuerpo temblaba. Su piel estaba quemada. Sus uñas ensangrentadas. Pero sus ojos, eran azules otra vez. Hinata se arrodilló frente a él y lo abrazó con fuerza, sin importar el dolor. Shikamaru los miró en silencio y sonrió apenas. Bienvenido de vuelta, idiota. Naruto no respondió de inmediato. Solo sollozó. Por todo lo que había perdido. Por todo lo que había estado a punto de perder. Por todo lo que aún quedaba por salvar. Itachi, a lo lejos, cerró los ojos por un instante. Y por primera vez, sintió esperanza. Capítulo 75. Las consecuencias de los actos. La capa ondeaba con dificultad. El cuerpo, viejo y vencido, apenas avanzaba entre los árboles. Hiruzen Sarutobi huía. No por cobardía, o eso se repetía, sino por la única certeza que le quedaba. Había visto sus ojos. Los ojos de Naruto. No eran solo chakra. No eran solo rabia. Eran un espejo, de todo lo que él había escondido, robado y destruido. Había visto su final. Y por primera vez, no intentaba evitarlo. Solo retrasarlo. Había enterrado 3 generaciones y sobrevivido a todas. Gobernado con mano temblorosa, pero firme. Había sido alabado como Dios Shinobi. El sabio. El pilar. Mentiras. En su mente resonaban las palabras no dichas, los nombres de los niños que nunca llegaron a graduarse, los documentos sellados con su firma, ocultos incluso de los ambumas leales, las instalaciones secretas bajo el viejo laboratorio de Danzo, el cabello rojo, Uzumaki. Cuando el consejo descubrió que Naruto era hijo de Kushina, quiso eliminarlo. Fue él quien propuso estudiarlo, comprender su chakra, replicar sus sellos, volver a forjar las armas que alguna vez hicieron temblar a las naciones, no por crueldad. No por maldad, por poder. Para proteger la aldea, se decía, debía tener todo el control. Pero entonces llegaron los Sannin. Entonces llegó la rebelión. Y luego, los Uchiha. No se lo esperó. Fukako lo traicionó. Él, el líder que había jurado lealtad. Que hablaba de unidad mientras sus hijos entrenaban a puertas cerradas, lejos de los ojos del Hokage. Cuando lo entendió, era tarde. El estadio ardía. Los Anbu leales caían uno tras otro. Y Naruto. Esos malditos ojos. Desde ese instante supo que debía huir. Y Danzo, maldito Danzo, que había escapado antes, igual de cobarde, igual de culpable. Las ramas crujieron. Te demoraste más de lo que esperaba, Tsunade Hime, dijo sin girarse, apenas deteniéndose. Creí que ibas a despedirte del pueblo. O de tus crímenes. Tsunade emergió del bosque con el rostro endurecido. No llevaba odio, sino determinación. Y eso dolía más. ¿Crímenes? Bufó él, girando con una sonrisa cansada. Tú no sabes nada, niña. No entiendes lo que cuesta gobernar. Ser Hokage no es salvar a todos. Es decidir a quién dejar morir. No tienes idea de cuántas veces escuché esa frase, respondió ella. Y cada vez que alguien la dice, alguien inocente muere por ello. Entonces llegó el segundo. El siseo fue como un silbido de muerte. Orochimaru apareció reptando de entre los árboles, elegante y siniestro. Oh, sensei. Qué poco decoroso. Corriendo como un ladrón. ¿Tú también, Orochimaru? Gruñó Hiruzen. ¿Vienes a cobrar tu rencor? Yo solo vine por espectáculo. Pero si de paso se cae un trono, no me quejo. La tensión se volvió magma. Tsunade cargó chakra en los puños. Orochimaru empezó a formar sellos. Hiruzen, sin embargo, se irguió.
Respiró hondo. Y entonces mostró por qué, pese a todo, lo llamaban el profesor. El aire explotó en fuego. Katón, Totón, Raitón, una secuencia imposible de sellos sin necesidad de palabras. Los jutsu se entrelazaban como una coreografía letal. Tsunade fue lanzada contra un tronco. Orochimaru apenas esquivó una jaula de relámpagos que selló el terreno. ¿Creen que pueden enfrentarme así nada más? Yo entrené generaciones. Fui el Hokage por algo. Rugió, y su chakra explotó en forma de dragón. Pero ellos no se detuvieron. Tsunade sangraba de la frente. Orochimaru jadeaba con una sonrisa torcida. ¿Y eso es todo?, murmuró él. ¿Un anciano acorralado defendiendo ruinas? No es por venganza, gruñó Tsunade. Es por Konoha. Konoha. Escupió Hiruzen. Konoha no existe ya. La destruyeron ustedes. Ustedes y ese maldito niño. Una voz cayó del cielo. Yo diría que la destruiste tú, viejo. Jiraiya aterrizó con el peso de una montaña. El suelo se quebró bajo sus sandalias. Su mirada no era la del sabio bonachón. Era la de un testigo harto de callar. ¿Tú también, Jiraiya? Cuando te vi correr en vez de quedarte a enfrentar el caos, supe que ya no eras el Hokage. Hiruzen retrocedió un paso. Y fue entonces que lo sintió. La tierra tembló. El viento cambió. No era chakra. Era algo más. Los cascos de caballo retumbaron a lo lejos. Un cuerno sonó. Las sombras entre los árboles se multiplicaron. La caballería del Daimi. El juicio ya no era un rumor. Lo habían alcanzado. Cientos de jinetes rodearon el claro. Armaduras negras, banderas doradas. El escudo imperial ondeando por encima de las copas de los árboles. Y entonces, lo entendió. Ya no había guerra que ganar. Ya no había fuga posible. Así termina, susurró. Nadie respondió. Tsunade bajó el puño. Jiraiya se quedó de brazos cruzados. Orochimaru simplemente sonrió. Te llevarán a juicio, anunció Tsunade. Pagarás las consecuencias de tus actos, sensei. Hiruzen cerró los ojos. Por un momento, pareció incluso en paz. Capítulo 76. Las cenizas. El humo aún no se disipaba. Los escombros cubrían las calles como una piel quemada. Casas, tiendas, muros, nada había salido intacto. Incluso el aire tenía un sabor a hierro, mezcla de sangre seca, chakra quemado y cenizas de lo que una vez fue Konoha. La guerra interna había terminado. Pero la herida seguía abierta. Varios Uchiha se habían rendido, no por falta de fuerza. Por falta de fe. Fukako había muerto, Itachi había reaparecido con la cabeza de los ancianos, y Sasuke aún no hablaba. Solo miraba el suelo, perdido, sin madre ni orgullo que cargar. Los más jóvenes del clan Uchiha habían bajado las armas con las manos temblando. Algunos lloraban. Otros simplemente se entregaron sin decir palabra, conscientes de que su apellido ya no era un estandarte. Era una carga. Los gritos de combate fueron reemplazados por el ruido de los cascos y las órdenes firmes. La caballería del Daimi patrullaba las calles con precisión casi militar. Eran cientos. Altos, armados, eficientes. Algunos ayudaban a los civiles a sacar escombros, otros dirigían las caravanas de suministros médicos que llegaban desde las aldeas aliadas, convocadas de emergencia tras la revuelta. Kiri ya se había retirado. Su embajadora ni siquiera había esperado al amanecer. Lo único que dejaron fue una nota formal y una promesa no cumplida de neutralidad. Las reuniones en la torre reconstruida eran silenciosas, pero intensas. El Daimi, vestido de luto, encabezaba largas sesiones junto a Tsunade, Jiraiya, Orochimaru y los pocos miembros del consejo que quedaban vivos y que no estaban involucrados en la conspiración. El salón había sido sellado con finjutsu de alto nivel. Ni los Anbu podían oír lo que se hablaba ahí dentro. Nadie podía entrar. Nadie podía salir hasta que la discusión terminara. Se decía que el juicio de Hiruzen era inminente. Se decía que Danzo había escapado más allá de las fronteras. Se decía mucho, y se sabía poco. El pueblo estaba en tensión constante. Silencio en los puestos de comida. Llanto en los callejones. Guardias en cada esquina. Ni siquiera los niños jugaban. Mientras tanto, los Genin, la nueva generación, estaba casi por completo en el hospital. Salas repletas. Heridas físicas, sí, pero sobre todo heridas internas. Muchos no volverían a ser los mismos. Otros ya no volverían. El equipo León había sido disuelto temporalmente. Y en la habitación 214 del hospital central, el equipo Lobo sanaba en silencio. Naruto tenía un vendaje en todo el abdomen. Shikamaru tenía una férula en el brazo derecho y un profundo corte bajo el ojo izquierdo.
Hinata aún no había recuperado la movilidad de su pierna, y cada movimiento le costaba más que una batalla. Estaban vivos. Pero no sabían por cuánto tiempo más seguirían siendo ellos. ¿Alguien dijo algo sobre el futuro?, murmuró Hinata, rompiendo el silencio por primera vez en horas. Solo rumores, respondió Shikamaru sin mirarla. Que Tsunade asumirá como Hokage. Que el consejo será disuelto. Que se hará un juicio público. Que todo será distinto. Que nada cambiará. Naruto no decía nada. ¿Naruto?, preguntó ella, notando que él apretaba las sábanas con fuerza. El rubio levantó la mirada. Tenía los ojos rojos. No por Kurama. Por lágrimas retenidas. Karin me contó algo. Algo que no puedo seguir guardando. Shikamaru se enderezó lentamente. ¿Qué fue? Naruto tragó saliva. Los labios le temblaban. Encontró un laboratorio. Debajo de Konoha. Uno secreto. Con cuerpos, con papeles. Su padre estaba ahí. Muerto. Usado. No solo era un laboratorio. Era un matadero. De Uzumaki. El silencio se tragó la habitación. Hinata llevó una mano a la boca. Shikamaru bajó la mirada. Naruto ya no podía contenerlo. Las lágrimas le corrían por las mejillas, manchando las vendas. Dijo que vio a Hiruzen, a Danzo, hablando sobre dosis, sobre pruebas. Que los usaban para estudiar los sellos. Para replicar su resistencia. Dijo que podríamos haber sido muchos. Que no estaba solo. Y que alguien los borró. Y yo, apretó los dientes. Yo ni siquiera sabía que tenía familia. Hinata se arrastró en la cama hasta apoyarse en su hombro. Shikamaru, en silencio, se levantó. Fue hasta la ventana. Miró hacia afuera. A los soldados. A las ruinas. A las banderas doradas. Entonces ahora lo sabemos, dijo, en voz baja. El enemigo siempre estuvo dentro. La puerta se abrió con un leve chirrido metálico. Tsunade se detuvo en el umbral. No vestía su capa blanca. No llevaba escolta. No traía informes, ni su expresión era la de un Hokage, aunque ya todos sabían que el título estaba por caerle como una sentencia. Solo traía una mirada agotada y unas ojeras más profundas que cualquier herida. ¿Puedo pasar?, preguntó, con una voz que por primera vez sonaba humana. Hinata asintió en silencio. Shikamaru se mantuvo de pie junto a la ventana, sin moverse. Naruto apenas la miró. Tsunade entró. Cerró la puerta detrás de sí. Caminó hasta el centro de la habitación, como si le pesara cada paso. No vine a dar discursos, dijo, suspirando. Solo quería verlos. Asegurarme de que estaban vivos. ¿Y tú?, preguntó Naruto con voz ronca. ¿Tú estás viva? La pregunta la golpeó. No se lo esperaba. Tsunade lo observó. No lo sé, confesó. Desde que asumí esta carga, tengo la sensación de que estoy caminando entre cadáveres. No solo los que cayeron. También los que quedamos. Nadie dijo nada. Ella miró a Hinata, luego a Shikamaru, luego volvió a Naruto. Sé que hay muchas cosas que no entiendo todavía. Y sé que ustedes tres vieron más de lo que cualquier genin debería haber visto. Naruto bajó la mirada. Tsunade se acercó y se agachó frente a él. Con cuidado, sin presionarlo. No voy a obligarte a contarme lo que sabes. No ahora. Pero cuando estés listo, quiero que vengas a mí. Y me lo digas todo. Porque si voy a reconstruir esta aldea, necesito saber con qué la destruyeron primero. Naruto asintió lentamente. Sus ojos seguían enrojecidos. Pero esta vez, no rompió a llorar. Ya no le quedaban lágrimas. Gracias, dijo, apenas audible. Tsunade se levantó, y antes de irse, miró a los tres. Descansen. Coman. Sanen. Porque aún queda mucho por pelear. Y lo van a necesitar todo. Cerró la puerta tras de sí. Mientras tanto, al otro lado de la aldea, Itachi Uchiha permanecía de pie en el pasillo del nuevo edificio de administración, justo fuera del salón de guerra del Daimi. Lo habían llamado 3 veces ese día. 3 veces para que explicara las decisiones de su padre. 3 veces para detallar el estado actual del clan. 3 veces para pedirle que represente la transición. Y él, asentía. Obedecía. Se presentaba, pero cada vez que salía de esa sala, vomitaba en silencio en los jardines del templo cercano. Itachi no podía dormir. No por lo que hizo, sino por lo que no pudo evitar. Había matado a los ancianos con sus propias manos. Había desenmascarado a Fukako. Había expuesto el plan. Y sin embargo, su madre seguía muerta. Sasuke no lo miraba, y ni siquiera había tenido el tiempo de ir donde su equipo. La aldea lo miraba como un héroe. El Daimi lo trataba como una herramienta. Y él, se sentía como una sombra.
Un joven ambú se le acercó con una carpeta. Señor Uchiha, lo esperan de nuevo. El Daimi quiere que esté presente en la reestructuración del escuadrón de inteligencia. Itachi tomó el documento sin decir palabra, asintió, y caminó. Pero por dentro, cada paso era más hueco que el anterior. Él había sobrevivido. Había hecho lo correcto. Había ganado. Y, sin embargo, todo su cuerpo gritaba que había perdido algo que no podía recuperar. Capítulo 77. Lo que significa ser Hokage. El Daimi del País del Fuego tenía las manos temblorosas. No por miedo. No por debilidad. Sino por vergüenza. Frente a él, sobre la mesa de mármol negro de la sala de reuniones sellada, había una carpeta gruesa, manchada de sangre seca y cenizas. Era una de tantas que habían salido a la luz tras el colapso del consejo original. El sello de alto secreto había sido roto por orden directa de Tsunade. Y ahora, lo que había dentro, quemaba más que cualquier fuego enemigo. ¿Esto es reciente?, preguntó el Daimi con voz rota. Algunos documentos son de hace semanas, otros llevan más de 10 años ocultos, respondió Shibuya Burame, sereno como siempre, aunque hasta sus gafas parecían empañadas de tensión. Itachi se mantenía en una esquina, con el rostro cubierto por la sombra de la capucha ambú. No hablaba. Solo observaba. Tsunade estaba de pie, las manos apoyadas sobre la mesa. No como una líder. Como una furia a punto de estallar. Un genin desapareció en la semana previa al inicio de los exámenes Chunin, dijo Jiraiya, hojeando otro informe. Kazuko Koizumi. Rango bajo. Clan sin especialidad. Ninguna mención oficial de baja. Solo una nota escrita a mano en un papel sin firma. Transferido a Escuadrón Raíz. ¿Raíz?, gruñó el Daimi. ¿Danzo? Sí, respondió Orochimaru. Y ni siquiera nosotros sabíamos que aún estaba activo. Sai, intervino Shikaku Nara, con la voz apagada. Otro genin. Encontrado muerto 3 días antes del ataque. Chakra alterado artificialmente. No tenía familia registrada. Solo un número de serie tatuado bajo la lengua. Todos se miraron. Incluso los más silenciosos. El Akimichi, los Inuzuka, los Hakimoto. Era como si el aire se hubiera vuelto irrespirable. Tsunade lanzó otro legajo sobre la mesa. Fotografías quemadas, informes mutilados, grabaciones de audio con nombres editados. Esto no es el pasado. Esto es el presente. Esto fue la aldea mientras todos dormíamos. ¿Hiruzen?, preguntó el Daimi, ya sin fuerzas, para disimular el temblor de su voz. Silencio. Orochimaru alzó lentamente la mirada. Llevamos días interrogándolo, dijo. Sellos. Genjutsu. Estimulantes. Tortura física. Tortura sensorial. Todo. ¿Y? Nada. Nada. No una palabra. Ni un insulto. Ni un no. Solo, silencio. Tsunade apretó los dientes. Ni siquiera niega. Es como si estuviera, esperando algo. El Daimi se sentó. Se frotó la cara con las 2 manos. Tenía ojeras profundas, y las ropas que antes brillaban ahora parecían un disfraz mal puesto. ¿Qué clase de aldea permití que existiera? Nadie respondió. Porque la verdad era que todos, en algún nivel, lo habían permitido. Y eso pesaba más que cualquier traición. El cielo no aplaudía, solo observaba. La aldea, herida y muda, se congregó en la plaza central. Lo que antes había sido un símbolo de unidad, ahora era un campo abierto marcado por grietas, maderas quemadas y polvo aún en el aire. Y aún así, vinieron todos. Genin, en muletas o camillas. Chunin, con vendas y corazas rotas. Los clanes, con los ojos bajos pero presentes. Y civiles, muchos civiles, sosteniéndose entre ellos, como si necesitaran probar que aún existían. En medio, una única figura subió al estrado de piedra. Tsunade Senju. El Daimi habló primero, con palabras correctas, institucionales, formales. El decreto fue leído. El cargo fue entregado. Y el sombrero de Hokage fue colocado entre sus manos. Pero la aldea seguía en silencio, como si esperara algo más. Tsunade alzó la mirada. Y por un instante, pareció que el tiempo se congelaba. Muchos de ustedes me conocen como la nieta del primer Hokage, dijo con voz firme. Otros solo saben que soy una Sannin, una médica, o una bebedora empedernida. Algunas sonrisas tristes aparecieron. Pero lo único que importa es que estoy aquí. No porque me sienta digna, ni porque haya ganado algo. Estoy aquí, porque esta aldea ha perdido demasiado. Y porque alguien tiene que recoger lo que queda, y reconstruirlo. Guardó silencio. Sus ojos recorrieron las ruinas, los rostros marcados por la guerra, los niños sin padres. Ser Hokage no es sentarse en una silla. No es un sombrero, ni un título.
Ser Hokage es tener las manos tan llenas de sangre como de esperanza. Es aceptar que hay cosas que no podremos reparar, pero que aún así, vamos a intentarlo. Las palabras calaban hondo. No eran perfectas. No eran grandiosas. Pero eran reales. Vamos a cambiar las reglas. Vamos a enterrar a los monstruos que nos gobernaron desde las sombras. Vamos a dejar de criar armas para las guerras de otros, y empezar a formar personas. No más mentiras. No más raíces ocultas. No más sacrificios invisibles. Shikamaru, desde la ventana del hospital, tragó saliva. Hinata apretó los labios. Naruto sintió que por primera vez alguien hablaba por él. Tsunade alzó el sombrero. No juro proteger una aldea perfecta. Juro reconstruir una que lo merezca. Y juro que ninguno de ustedes volverá a ser un experimento, un número o un error que alguien quiere ocultar. Se colocó el sombrero. El viento sopló fuerte, agitando su capa. Y entonces, alguien aplaudió. Solo uno, luego otro, luego varios. Y sin saber cómo, la aldea, rota y con el alma hecha trizas, volvió a aplaudir. No porque todo estuviera bien, sino porque por fin, alguien prometía que un día, tal vez, lo estaría. Desde lo alto de una de las azoteas más silenciosas de Konoha, los ojos del clan Iga no parpadeaban. No aplaudían, no reaccionaban, no emitían ni una sola palabra. Observaban. A través del Byakugan, podían ver cada rincón de la plaza, cada músculo tenso en los rostros civiles, cada vendaje en los cuerpos de los genin, cada chakra aún fluctuante de los ambú dispersos en los tejados. Pero no estaban allí para celebrar la coronación de Tsunade. No les interesaban los aplausos, ni las promesas, ni los nuevos tiempos. No habían sido convocados al consejo. Nadie había tocado su puerta. Nadie había pedido su opinión. Y eso, para ellos, lo decía todo. Yashi permanecía de pie entre los suyos, la mirada fija en la plataforma donde Tsunade acababa de colocarse el sombrero de la quinta Hokage. Su postura era erguida, impecable, pero sus pensamientos servían en completo silencio. Recordaba a su hija. A Hinata. Recordaba su batalla contra Neji, no por el resultado, aunque ya de por sí había sido humillante para las expectativas del clan, sino por lo que había ocurrido antes del golpe final. Recordaba ese momento preciso en que la vio gritar, no de rabia, sino de decisión. Recordaba la manera en que se sostuvo en pie, sangrando, herida, y sin embargo, viva. Más viva que nunca. Durante años pensó que la había quebrado. Que había logrado suprimir la voluntad de fuego que alguna vez creyó ver en sus ojos de niña. Que la había reducido a una sombra obediente, útil, silenciosa. Pero no. Se había equivocado. Su hija se alzó desde las cenizas. No como una marioneta. No como una higa sumisa. Sino como su madre. Y eso lo trastornaba. Fugaku, su compañero, su aliado en muchas sombras políticas, había caído. Su rebelión se le fue de las manos. Pagó el precio por adelantarse. Por arriesgar demasiado pronto. Por creer que podía desafiar el orden sin quemarse. Pero Yashi no era Fugaku. Yashi sabía esperar. Sabía cuándo callar. Sabía cuándo parecía prudente quedarse al margen. Porque lo único que un Iga no hace es actuar sin observar antes. Y ahora, observaba. Sabía que algo nuevo estaba creciendo. Sabía que Tsunade era diferente. Que el consejo, sin su voz, era una provocación calculada. Que la hija que creía rota ahora era una pieza activa, querida por muchos, temida por algunos. Sabía que todo estaba en movimiento, y que pronto, muy pronto, las piezas volverían a reorganizarse. Y cuando eso ocurriera, él estaría listo. Yashi Iga no necesitaba sentarse en una silla para mover una aldea. Solo necesitaba silencio. Y paciencia. Y la suya, aún no se había terminado.